Muy buenas tardes. Les saluda Víctor Garduño Centeno y empiezo con un agradecimiento a la FILEY, en especial al maestro Enrique Martín, por esta oportunidad para que compartamos con ustedes desde Hipogeo Taller de Cuento la charla con algunos de nuestros escritores. Tenemos en el taller una colección titulada Escritores de Hipogeo Taller de Cuento, donde ya debemos llegar muy pronto a 40 títulos, de los cuales han aparecido ya 22 y los siguientes pues están próximos a aparecer. Pero hoy en esta sesión pues nos acompañan 4 escritores de Hipogeo Taller de Cuento que han publicado en esta colección. Estoy hablando de Mar Gómez, la saludo, Joaquín Filio, José Rangel Acevedo y Guillermo Hinojosa. Bueno, iniciamos con Mar Gómez. Perdón. Mar Gómez publica en esta colección un texto, digamos, aquí se les muestro, de formato pequeño, que también se les conoce como plaquettes. Se titula Texto Terapeando Historias. Y pues en él tiene narraciones, pero yo le quiero preguntar a Mar, o más bien invitarla a que nos diga algo sobre el título. Sabemos que ella tiene una formación en un área de la ciencia, y en esto, que aunque es ficción, pues la pregunta va en el sentido de qué tanto influye esta dedicación que tiene uno de otras áreas para hacer ficción. Y si ustedes se dan cuenta, está sugerido en el título, Texto Terapeando Historias. Mar, si nos pudieras compartir algo de esto. Claro que sí, Víctor, con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación a la FILEY. Y por supuesto que es un placer compartir esta tarde. Quiero iniciar pues haciendo una introducción de que no es un texto con el que yo colaboré, sino que fueron 2 textos. Uno, efectivamente, que se llama Texto Terapiando Historias, el que tú compartiste ahorita, y el otro que es de una manera compartida, que hicimos en colectivo con otros 2 compañeros, que se llama Filigranas. Pero me voy a permitir ahorita compartir un poco este Texto Terapiando y sobre todo responder esta pregunta, que definitivamente sí tiene mucho que ver con mi formación profesional. Pues de manera coloquial sabemos que la expresión de terapiar, ¿no?, está implícita en nuestro vocabulario diario, ¿no? ¿Y qué significa? Pues convencer a alguien para que haga algo que no deseamos que haga, para neutralizar sus ideas y atraerlos siempre a nuestro favor. Bueno, eso es de manera coloquial lo que significa terapiar. Texto terapiar justamente nos habla de esto, de esta posibilidad de hacer terapia por medio de la narrativa, pero justamente adornada con la ficción. En él, pues hay una introducción que nos habla de los amantes, de las parejas, de la narrativa y de las crisis humanas. O sea, la pareja de amantes son la narrativa y las crisis humanas. Y en estas crisis humanas que tenemos a lo largo de nuestra existencia, pues tenemos que llegar a las introspecciones. Y en ese buscar en nuestro fondo, en nuestro yo, para darle sentido a nuestras crisis, uno de las herramientas
más maravillosas para sanar o para acercarnos a entendernos como seres humanos es la narrativa, que se usa mucho en técnicas de terapia, pero aquí pues está adornada de otra forma con la escritura, con la lectura, con el vocablo, con el lenguaje, con la ornamentación, y nos hace la introducción de sentirnos, de hacer sentir al narrador como un tallador de palabras. Y en este texto, bueno, ese es el primer capítulo que comparto, que le llamo introducción, los amantes cuasi perfectos, la narrativa y las crisis humanas. Y posteriormente vienen 4 cuentos cortos, 3 poesías, una prosa poética, un caligrama y un decálogo. Y en este texto también de filigranas, pues hago una reflexión profunda, también con las palabras, obviamente con el estilo que me caracteriza por mi formación, o por mi deformación, como muchos me lo dicen, pues tiene que ver con el dolor de tallerear. Sabemos que todos los textos que trabajamos aquí y que se presentaron en esta colección sufren un proceso de tallereo. Todos los que estamos en Hipogeo vivimos esa historia de tallerear nuestros textos. Y nació pues esta reflexión en una de esas tardes que salí de tallerear, este texto que publiqué aquí que se llama El dolor de tallerear. Y en él hablo acerca, o expreso más bien de manera con la narrativa y ornamentado, nuevamente también lo explico, todo lo que es el manoseo de conceptos del ego, del narcisismo, de lo que es lo cognitivo, evaluador en una sesión, de lo que es la subjetividad de las emociones, porque somos seres humanos, todos los escritores o los aprendices de escritores o los amantes del cuento, la gente que estamos en este tipo de talleres, no dejamos jamás de ser ni de sentir. Y entonces a ese proceso le quise dedicar un espacio y publicarlo aquí como una contribución. Filigranas y Textoterapiando Historias, para ser breve. Muchas gracias, Mar. Sí, efectivamente, en esta colección, por lo pronto, Mar participa con 2 títulos. Filigranas, que es un colectivo, allá participan otros 2 compañeros. Y bueno, pero digo por lo pronto porque también ya ha programado otro título por los que van a aparecer. Esperamos que aparezcan y se completen a 40, a más tardar en este diciembre. Gracias. Y ahora, Joaquín, siguiendo Joaquín Filio, él publica Mediocre en esta colección. Y en este caso son, pues, narraciones. Yo considero que todos cuentos, por supuesto, pero, bueno, no pero. Esta palabra siempre me ha atraído. Me refiero a la palabra que usas para el título. Me ha atraído porque creo que debe ser el estado ideal del hombre. Me parece que se ha usado en forma peyorativa, pero uno no tiene que ser santo ni genio, y desde luego no tiene uno que ser algo tan primitivo ni tan burdo. Yo creo que a lo mejor el estado ideal del ser humano es la mediocridad, estar ese camino, o sea, no ser una divinidad y además ser más que lo animal. Pero pues sí me gustaría preguntarte, y siguiendo un poco con esto, eso es lo que yo pienso de la palabra, pero que nos dijeras un poco qué te motivó a este título, Joaquín. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Víctor. Gracias a todas las compañeras y compañeros que nos están acompañando en este conversatorio. Gracias también al maestro Enrique Martín, a la Feria Internacional de la Lectura en Yucatán, porque pues me parece siempre que son espacios importantes para que podamos platicar, pero además también para que le podamos dar difusión
a lo que nos ocupa realmente, ¿no? Que son los libros, que es la literatura, y bueno, escribir en este caso, ¿no? Yo creo que para allá va un poco el asunto de esta charla. Y pues ya entrando en materia, sí, el libro con el que yo participo en esta colección de escritores Hipogeo Taller de Cuento se titula Mediocre, es una colección que contiene 8 cuentos, me atrevo a hacer esta aseveración, quiero pensar que todos son cuentos, y bueno, tú, como bien mencionas, partes a partir del título del libro. Una de las premisas y digamos que ha ido también cambiando con el paso del tiempo en el taller, no me vas a dejar mentir, Víctor, es que los títulos a veces se cuecen aparte, ¿no? A veces no necesariamente están involucrados directamente con el texto. Sin embargo, cuando el texto tiene ciertas características, el título representa una suerte de síntesis o una suerte también de metáfora, ¿no? De lo que vamos a ver a lo largo de la historia. Y en este caso creo específicamente que además de que me cuesta mucho trabajo ponerle nombre a las cosas, creo que surgió el deseo de ponerle así a la colección de cuentos. No hay un solo relato en esta plaquette, en este libro en formato breve, que se llama Mediocre. Le puse de esa manera porque leí un poema de un escritor que se llama Billy McGregor, un poema que habla sobre la mediocridad en la vida, la mediocridad como una actitud, pero también la mediocridad como una manera de percibir la realidad, ¿no? Es decir, un poco sentado en el asombro, pero también en la banalidad. Y creo que es un poco eso, ¿no? La manera en la que podemos conjuntar ambos sentidos, es decir, como el punto, digamos, de encuentro entre lo cotidiano, entre lo banal y entre lo que puede generarnos cierto asombro, ¿no? Otra cosa, otra cualidad que descubrí después, como me ha sucedido últimamente con los títulos, es que la palabra también hace una acepción, quizá ahí un poquito rebuscada, pero al tema del color, ¿no? Algo que está a la mitad de la ocredad, si le podemos decir así, algo que se encuentra como a una distancia intermedia, pero también una palabra que, como bien dices, se ha utilizado siempre de manera peyorativa, ¿no? Siempre es como un defecto del ser humano ser mediocre, por ejemplo. Y yo iba un poquito a esta actitud. Hace unos minutos, Mar nos estaba platicando de este texto suyo que viene incluido en su libro, en el que habla sobre el sufrimiento del taller, ¿no? El sufrimiento de corregir, de llevarlo, de tener la experiencia completa del proceso creativo de cada quien. Y en ese sentido yo creo, yéndome un poquito a las grandes frases que hay acerca de la escritura y la reescritura de cuentos, que un cuento va a pasar mucho tiempo para que esta premisa cambie, yo creo, pero un cuento nunca se termina de escribir, un cuento se tiene que abandonar, tiene que haber una actitud, creo yo, de mediocridad ante el acto de la escritura siempre, por salud mental, por dejar de insistir en algo que quizá ya tuvo su tiempo de vida. Y es un poco mediocre esta actitud también, pero no necesariamente es negativa, ¿no? Simplemente es dejar que las cosas sigan su propio ritmo. Y es el mismo proceso que yo utilicé para la formación de este librito. Los textos ya habían tenido su proceso dentro del taller Hipogeo, ya habían algunos sido afortunadamente reconocidos con un par de menciones, de concursos, de publicaciones en algunas revistas, y lo que hice simplemente fue reunirlos a todos bajo este matiz, digamos, de lo que la mediocridad puede representar, ¿no? Y la otra cuestión, y con esto quiero finalizar esta primera parte de mi participación, decir también, exacto, ¿no? No tiene nada de negativo. Creo que como cualquier actitud, como cualquier pasión, como cualquier condición humana, el acto de asumirse en la mediocridad es también un acto un poco de humildad y de reconocer que lo que uno está haciendo está siempre a la mitad. Y quizá cuando creemos que estamos llegando al asunto, al hilo negro, a lo último que queremos conseguir,
pues estamos llegando a una nueva mitad de las cosas, ¿no? A una nueva mediocridad, haciendo un poco alusión a la manera en la que está concebida esta palabra, ¿no? Y eso es lo que pienso un poquito, hablando de la creación, de la conjugación de los cuentos y del libro. Gracias, Joaquín. Sí, a lo mejor esta búsqueda, que creo que lo hace todo artista, desde luego los literatos, por la perfección, pues nos hace subrayar lo que realmente vale y pesa esta palabra. Yo recuerdo que decía Juan Carlos Onetti que él publicaba sus cuentos, quién sabe si es cierto, ¿no? Pero si lo hacía, pero él declaró eso, que publicaba sus cuentos para dejar de corregirlos. Entonces, eso de corregirlos infinitamente, desde luego es la búsqueda de la perfección, pero ya publicarlos de alguna manera es una mediocridad. Ojalá todos tengamos la oportunidad de aspirar a la mediocridad como esta a la altura de Onetti. Gracias, Joaquín. Y bueno, Guillermo publica en esta colección cuentos y narraciones. Y también tiene otro título que se titula 3 mujeres refugiadas y 3 entremeses. Pero una pregunta en general, Guillermo, un poco lo que he oído que se comente sobre tus textos en las sesiones de taller y ya en tertulias, que como que siempre vas buscando cómo retratar algo que tiene que ver con las costumbres. No estoy diciendo que se cataloguen tus cuentos como costumbristas, ¿no? O algo así como la corriente del realismo, del naturalismo, pero más bien yo te pregunto, ¿cómo ves tú esta especie de ambientación, de escenografía que forman la atmósfera de tus cuentos? Gracias, Víctor. Mira, mis cuentos siempre tienen un poquito de autobiografía. A veces es simplemente algo que se me ocurrió pensar a partir de algo que vi, y entonces a partir de ese episodio desarrollo la historia, que es una historia imaginaria muchas veces, pero siempre a mí me gusta pensar que es una especie de fantasía realista o realismo fantástico, por no quiero imitar al boom latinoamericano, pero es un realismo fantaseado. Entonces, sí me importa mucho que el cuento refleje una realidad. Entonces, no me molesta, creo que hasta me gusta si me dicen que los cuentos son costumbristas, porque sí pretendo retratar a un cierto aspecto de la sociedad, a ciertos personajes, y es lo que me gusta. A mí me gusta mucho más retratar personajes, ver los problemas de los personajes, que armar una trama cuentística, literaria, imbatible. Entonces, sí, siempre mis cuentos son algo autobiográficos, de cosas que vi, cosas que me sucedieron. En el de cuentos y narraciones, incluso hay un par de capítulos que son francamente autobiográficos, no son cuentos, sino se declaran como autobiográficos. En uno de ellos hablo de uno de mis hermanos, y en otro hago una reflexión sobre mi propio proceso de envejecimiento, siempre con un poco de humorismo, siempre tratando de ser un poquito humorista al examinar el propio envejecimiento. En el otro de los libros, el de 3 mujeres en el refugio, 3 mujeres refugiadas, lo que intento es narrar experiencias que me tocó vivir al estar muy cercano, en contacto con un refugio para mujeres golpeadas. Por eso se llama 3 mujeres refugiadas, porque los 3 cuentos suceden en el mismo refugio y los personajes que aparecen en uno y en otro se van repitiendo, pero se cuenta la historia de una de las mujeres, luego se cuenta la historia de otra de las mujeres y luego la historia de otra de las mujeres. Son 3 historias de mujeres que coinciden en el tiempo en un refugio para mujeres golpeadas.
esas historias que son muy trágicas, muy dramáticas, las intercalé con 3 episodios, les llamo 3 entremeses humorísticos, para que el público pues se distraiga un poco. Es como en el teatro antiguo, durante el intermedio del drama se presentaba una obra cómica, y entonces igual aquí, entre las historias de las mujeres, presento breves episodios que tienen la intención de ser cómicos o un poquito más ligeros, más humoristas. Todos los 6 hablan de escenas matrimoniales. Entonces, 3 que terminan en golpes, 3 que terminan en chistes o en situaciones humorísticas. Esa es la idea de las 3 mujeres refugiadas y 3 entremeses. El otro de cuentos y narraciones, bueno, son cuentos que fui escribiendo. Muchos de ellos los terminé aquí en Mérida al participar en el taller, pero la mayoría son inicialmente escritos en Puebla. El próximo libro que voy a sacar se llama Cuentos Yucatecos, que ya son puros cuentos escritos aquí en ambiente meridano. Yo espero que en los cuentos se siente el calor de la ciudad y se refleje el sentir y el hablar de los personajes. Gracias, Guillermo. Sí, pues, lamentablemente por el tiempo que tenemos, no hubo oportunidad de compartir con ustedes el currículum de los 4 compañeros del taller, pero efectivamente, por ejemplo, en esta ocasión, Guillermo y Mar, pues no nacieron en Yucatán, ¿verdad? Pero de todas maneras viven acá. Tenemos ese defecto. No, no es un defecto, al contrario. Y están en el taller y residen acá, pero tampoco es una condición, ¿no? Nada más que, pues, como mencionaste, ya habías tenido experiencia en otros talleres, en otras geografías, pero ya habrá ocasión para eso. En los libros hay una breve reseña de cada autor. Bueno, gracias, Guillermo. Y ahora le pregunto a José Rangel. José Rangel publica en esa colección Líneas Urbanas y es pues, un libro de formato pequeño que tiene 2 narraciones. La primera se titula Vidas Urbanas y desde luego es la que da el nombre a la publicación. Y yo te pregunto, José Rangel, yo manifiesto cierta desconfianza igual por los títulos, ¿no? Sobre todo, digamos, en los cuentos. A lo mejor no son precisamente definitorios, pero también hay títulos. Yo prefiero un título que no me adelante nada de las historias que voy a enfrentar con la lectura, a que alguien a que un título me defina y me predisponga. Y esto, Líneas Urbanas, es como que muy general, ¿no? De todas maneras son líneas. Y yo me pregunto también si lo urbano no es lo mismo que lo rural. A fin de cuentas, los temas más grandes como el amor, la muerte, pues se desencadenan, se desarrollan, existen, coexisten en cualquier lugar, ¿no? Ya sea en una aldea, en París, en la Ciudad de México, acá en Mérida, Yucatán o en Tatsín. ¿Qué me dices, José Rangel, del título de este cuento? Buenas tardes, Víctor, y un saludo también a todos los compañeros escritores que están en esta mesa panel virtual, este conversatorio, y un agradecimiento también a la FILEY por esta invitación. Sí, contestando a tu pregunta, con Líneas Urbanas intenté transmitir que las líneas fueran un nombre metafórico de los personajes que se desarrollan a través de la historia del cuento. Es decir, así como hay vidas más cortas o vidas más largas, en este cuento intenté la metáfora de líneas más largas, líneas más cortas, a través de su desarrollo, de su desenvolvimiento por el cuento.
Recordemos que Iván, el protagonista, llega a Montevideo procedente de Bolivia, está en Guayaquil y también tiene remembranzas cuando ha estado en Caracas. La mujer que conoce en Guayaquil, Fátima, a ella durante la historia tiene recuerdos de Cartagena, Colombia, Lima, Perú y Buenos Aires, Argentina. Su madrastra vive en Santiago de Chile, su padre tiene recuerdos de San Bernardino, cerca de Asunción, y en fin, y también hay el personaje de Marta, que vive en Mérida, Yucatán, el personaje Paola, que vive en San Francisco de Campeche. Coincido contigo que al final el amor, el desamor, la vida y la muerte será tanto en la costa, en el ambiente rural y en el ambiente urbano. Pero aquí traté de plasmar que los personajes se desarrollan en ciudades. Y hay un pasaje donde Fátima menciona algo que ha estado en el ambiente rural y lo minimiza. Obviamente aquí no se trata en el cuento de exaltar a la ciudad o algo, nada más es un enfoque que se da al el recorrido de los personajes a través de las ciudades. Y otra cosa también, otra cosa que intenté plasmar en el cuento es el viaje como tema permanente, pero no solo el viaje geográfico de una ciudad a otra, o al campo, o a la costa, sino la vida es un viaje. Al leer viajamos, al ver una película viajamos, incluso cuando amamos, viajamos de forma metafórica y hasta durmiendo viajamos. Entonces es el otro tema que traté de plasmar, el viaje como condición universal de la existencia humana. Y ahí está el planteamiento, que no es el único, digamos que es un planteamiento que yo como autor quise plasmar en este cuento, y así, o habrá otros planteamientos sobre la vida, la muerte, el desamor, el amor y los viajes. Gracias, José. Pues estamos viendo que una de las preguntas de los que nos están acompañando en esta transmisión es dónde se pueden conseguir los libros, y lo voy a decir a manera de comercial, en la librería de la Secretaría de la Cultura y las Artes, que está ubicada en el edificio de la Biblioteca Pública Central Estatal, en la calle 55 con 62. De camino, pues le manifiesto a todos que en esta biblioteca es donde sesionamos todos los martes a las 5:30 de la tarde. Bueno, continuamos. Y pues regreso con Mar. Mar, en el título Textoterapeando Historias, ella nos explicó hace un rato que hay textos digamos, de distinto género, de distinta especie. En esta colección, por eso se titula Escritores de Hipogeo, Taller de Cuento, porque quisimos mostrar quiénes son los escritores de Hipogeo, Taller de Cuento. No es que todos los textos sean cuentos. Hay quienes tienen otra vena, como Mar, que tiene algo de poesía ya, y otras cosas en otros títulos, que también hay ensayo, pero que queríamos mostrar a los escritores. Desde luego la mayoría es cuento, pero bueno, yo le pregunto a Mar, que tiene también otra vena acá con sus textos, aunque no todos sean cuento, y que creo que está relacionado con la primera pregunta de hace un ratito, ¿no? ¿Cómo está aparte de la influencia de la profesión, pero sí cómo influye el ser femenino en la ficción o en la creación literaria? Y en este caso creo que van un poco de la mano, porque aparte de este interés en ahondar en lo psicológico, pues también hay temas que son como que más marcados al sentir o al transcurrir por la vida de la mujer. Les digo nada más 2 o 3 títulos que, esperando no propiciar ningún prejuicio, pero que nos diga algo más sobre esto. Por ejemplo, Piropos, otro texto, Tu cara, otro texto, Nuestro autismo. Entonces, algo así, lo de esto de el carácter femenino. ¿Qué nos dices de esto en la creación, Mar? Sobre todo en tu creación, por favor. Y bueno,
qué bueno que me preguntas eso, me agrada esa pregunta. Tiene que ver con mi condición, obviamente, mi condición de ser mujer, a la que no estoy exenta, de la que no estoy exenta nunca de proyectar, ¿no? En mis escritos. Me cuesta, lo digo abiertamente, siempre lo he dicho, me cuesta trabajo escribir como si fuese un hombre, ¿no? O sea, no lo puedo hacer porque no lo soy. Y entonces, generalmente eso no quiere decir que no lo haya hecho en alguna ocasión o que no se hable como narrador en otro género. Pero normalmente suelo escribir desde mi condición de mujer. Y aquí pues hay 4 cuentos donde sí marcadamente es bien notorio, ¿no? Que los protagonistas son mujeres. La Choco, déficit de atención, Lelé, piropos, como bien decías tú, son temas que tienen que ver con las tragedias humanas, pero muy marcadas en la condición de ser mujer. Vamos a ver, un hombre no está exento de una depresión, un hombre no está exento de un piropo, o de decir piropos, o de hacer piropos, o de recibir mal piropos. Un hombre no está exento de tener déficit de atención y de vivir como se vive con el déficit de atención. Y un hombre no está exento de sentirse con una crisis por la pérdida de la juventud, por la dignidad, por dignificarse como ser humano ante el envejecimiento, ¿no? Ya Guillermo nos comentaba, él simplemente y reconoce, ¿no? Que fue autobiográfico este tema de su cuento. Pues así mismo, lo mío no es autobiográfico, pero tiene que ver con mi condición de ser mujer y con mi vivencia, ¿no? De ser mujer. En estas narraciones, bueno, los temas son, ya lo compartí, ¿no? Los feminicidios que tienen que ver, que van juntos con la situación del piropo, la pérdida de la juventud y esos duelos que se viven, lo amoroso que puede haber desde el punto de vista de la narración como mujer y la introspección que hacemos las mujeres y esa posibilidad de poder narrarlo y de poderlo compartir, pues en una prosa, en un cuento, en una poesía. Son maravillosos, creo que son cuentos, en este caso cuentos muy claros, tienen que ver con esa condición, ¿no? Y justamente pues no pude despegar mi pluma de la situación profesional. Sí, insisto, no son tratados de psicología para nada, ¿no? Pero tienen que ver, sí, con temática, pues todo tiene que ver con la psicología. Es como las matemáticas, ¿no? En todo hay números, en todo, el comportamiento humano está en todo, así que en la narración ahí está, y mi condición también. Gracias por la pregunta, Víctor. No, lo estamos disfrutando todos, Mar, gracias a ti. Bueno, y Joaquín, pues creo que tú y yo hemos platicado mucho sobre algo que espero que no te ofenda, pero es una obsesión que compartimos. Lo fantástico en los cuentos. Es muy difícil que tú lleves un cuento al taller, que publiques algo, que no estés trabajando algo que tenga que ver con ese tratamiento fantástico. Creo que hay una búsqueda permanente. Y pues me gustaría que comentes algo sobre esto y también de camino, porque al menos es una dificultad que a lo mejor tú no la enfrentas, pero yo sí y otros, cuando hay esa intención de marcar algo con el carácter de lo fantástico, desde luego en la ficción, aunque también se puede en otros géneros, pero digamos en lo fantástico, no a veces tiene uno el temor de correr el riesgo entre sacrificar un buen cuento por esto, o a lo mejor es natural y todo buen texto, todo texto en el que uno esté trabajando en la narración, en la que esté uno perfeccionando, la de hoy, la del rato, la de mañana, y de por sí es natural, ya nace con esa vena o se busca en el camino de la creación. Joaquín, por favor. Bueno, al igual que Marta, agradezco la pregunta, Víctor, porque como lo has calificado perfectamente, creo que sí es una obsesión.
y como buena obsesión es una de las formas que quiero pensar que estoy buscando todo el tiempo a la hora de escribir algo, ¿no? Lo que sea. Y cuando digo algo, o hago pongo en la mesa, digamos, este término de algo que no tiene quizá mucha forma todavía, algo que todavía está en proceso de pensarse y de crearse. Para mí, el asunto de lo fantástico en la literatura es una metodología de escritura, no es un tema necesariamente, ¿no? Para mí, este libro, principalmente mediocre, es una plaquette que reúne, en su mayoría son 8 relatos, todos tienen este corte de lo fantástico, algunos quizá un poco mejor logrados que otros, pero sí, pienso que es un poquito complicado decir ahora si es que siempre tiene uno que estar pensando desde el origen, desde antes de, o sea, desde esta parte del proceso creativo de pensar lo que uno va a hacer. Creo que no estoy tan seguro si desde ahí comienza, ¿no? Pero sí un poco desde la pregunta del qué pasaría, ¿no? Creo que esto es algo que sí hago constantemente, analizar como escenarios posibles hacia los que se puede llevar una historia. Hace unos minutos igual Mar decía algo que a mí me generó mucha empatía también respecto al tema de que no necesariamente, o sea, hablando siempre del tema de escribir, pero pensando como, no sé si exactamente estoy seguro de lo que quiero hacer con los relatos, no sé si son autobiográficos incluso, ¿no? Ella dice, no, lo que yo hago no necesariamente es autobiográfico. Para mí el asunto personal, el asunto íntimo, está muy ligado con la escritura de un cuento, ¿no? Y aquí es donde entra un poquito el asunto de cómo hacer un cuento que es fantástico, que está pensado hacia lo fantástico. Por ejemplo, daba algunos ejemplos de los cuentos que vienen en el libro, ¿no? La historia de un viejo que se convierte en un árbol, la historia de una persona que constantemente está en llamas, la historia de una familia que vive con un pájaro de dimensiones extrañas, ¿no? Gigantescas. ¿Cómo lograr que esta cosa que parece inverosímil, que parece que no pudiera suceder dentro de un plano de lo real, pueda ser real, ¿no? Y ahí es en donde creo yo entra la parte autobiográfica, la parte de la vivencia, el 90% de la escritura, ¿no? Que es básicamente el conocimiento empírico que uno tiene sobre la vida. Y para mí eso por eso te decía yo al inicio, es una metodología, es una forma de escribir el tema de lo fantástico, ¿no? Porque es combinar perfectamente, o buscar la combinación lo mejor que se pueda de una situación que puede ser extraordinaria, paranormal, llamémosle como sea, y llevarlo a un punto en el que culmina con una situación que es muy humana, ¿no? Y esto es algo que hablamos siempre en el taller, siempre hablamos de la segunda historia, siempre hablamos de la historia subterránea, de lo que está debajo, ¿no? Yo he entendido siempre el cuento fantástico, o por lo menos el tema de lo fantástico, como una envoltura de algo, ¿no? O sea, algo que te va a dar como la forma para hacer el texto o hacer el relato, pero que adentro hay algo totalmente real, ¿no? Algo que se está diciendo, que puede ser una crítica, que puede ser un punto de vista, que puede ser una experiencia. Y en este sentido, para mí, a ese grado ha llegado el tema de escribir o tratar de ceñirme a seguir este camino. ¿Cuál es la diferencia? Ojo, no estoy diciendo que otras maneras, otros subgéneros no tengan este mismo proceso, pero para mí, desde mi experiencia, creo que el asunto de involucrarte personalmente en algo que va a terminar en una situación extraordinaria, lo vuelve muchísimo más real al texto, ¿no? Y aquí sí creo que voy a ser un poquito categórico con lo que voy a decir, porque ahí sí creo que es algo absoluto en mi manera de pensar la escritura. Creo que si no hay algo de ti dentro de lo que escribes, o sea, algo que sea real, algo que conozcas, que domines, ese texto muy probablemente va a carecer de cuestiones no técnicas, sino un poco como de espíritu, no sé cómo decirle, ¿no? O sea, como no, le va a faltar algo al relato. Y ya para finalizar, pues creo
y esta es la invitación también a que quienes nos están viendo lean cuentos fantásticos o literatura de ciencia ficción o literatura de terror o literatura de horror o del subgénero de esta categoría que quieran leer. Traten de leerlos no como situaciones que no puedan suceder en la vida real, sino como tratando de codificar cuál es no quiero decir el mensaje, pero cuál es el subtexto, cuál es la historia que está debajo de y qué cosa humana nos está señalando ese relato, ¿no? Y en ese sentido, agradezco mucho que haya gente que lo hace. Yo lo hago porque también es algo que me gustaría a mí leer, ¿no? Finalmente. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, y aprovecho aquí, aunque sea rápidamente, para saludar a Jorge Pech, a Dianita Chan y a Lorena Aguilar, que son así muy cercanos a Hipogeo y están pendientes de la transmisión. Gracias por sus mensajes. Guillermo, Joaquín nos ha dicho que él ve el elemento fantástico más bien como una metodología y no precisamente como un tema. Hace un rato mencionaste una constante que está también en tus narraciones, que es el humor, y yo sé, por las pláticas que hemos tenido en el taller, que eres admirador de la obra de Chekhov, y me recuerda un poco que Chekhov también, ante las situaciones dramáticas que narraba, tiene un buen número de cuentos que también tienen el elemento del humor, y a veces es concluyente. Incluso creo que hace como 50 años se hizo una antología de los cuentos de humor de Chekhov. Así que es un elemento que él maneja. ¿Tú cómo lo ves, Guillermo? ¿Es así como temático? ¿Es un recurso o es metodología? Guillermo, por favor. Guillermo. Sí. Yo creo que, recurro un poquito a Ibargüengoitia. Ibargüengoitia, que es uno de los mejores humoristas de la literatura mexicana, según mi juicio, él decía que él no era humorista, que el humor estaba en las situaciones, que el humor, él no escribía humor, que él describía situaciones y las situaciones eran las que tenían su humor implícito. A mí me gusta pensar que así es la escritura humorística, o es la escritura humorística que a mí me gusta, describir las situaciones que son humoristas, pero que hay algo más detrás de esas situaciones. Joaquín decía hace un momento que la escritura fantástica, lo fantasioso, es una especie de envoltura para presentar la realidad. Creo que se aplica exactamente igual en este caso. El humor de las situaciones es una especie de envoltura, pero que tiene que reflejar una realidad. Yo creo que hacer chistes por hacer chistes no tiene ningún chiste, no tiene ninguna gracia, es muy fácil hacerlo y no es algo valioso, en mi opinión. Me parece que Chekhov es un gran humorista y, sin embargo, Chekhov jamás utiliza palabras o palabrotas altisonantes o situaciones exageradas. Simplemente nos va describiendo una situación, nos va describiendo personajes que de repente en su ingenuidad o su credulidad producen situaciones que nos hacen sonreír. Ese es el tipo de humor que a mí me gusta. Uno de los cuentos que está ahí en Cuentos y Narraciones habla de un personaje que le habla en inglés a su perro, a la perra, y le pide cuentas y le hace razonamientos. Bueno, eso es real. Yo no lo inventé. Conocí a una persona que efectivamente así se comportaba. Lo que yo hice fue simplemente escribirlo y tratar de que mediante el humor se reflejara la situación real de ese personaje que le hablaba en inglés y razonaba con su perro. Hay el humor más burdo, que es un poquito el de Cantinflas, o haré enojar a algunos, el de Marco Almazán,
que simplemente preparan la situación para decir un chiste sonoro. Bueno, a mí no me parece. Es el tipo de chiste que a mí no me gusta. Creo que demerita mucho el basar el humor en groserías, en palabrotas, en preparar la situación. Me gusta como Ibargüengoitia, me gusta como Chekhov, y trato de escribir de esa manera. No siempre, hay veces que la situación no lo merece, pero hay veces que estoy riéndome de lo que estoy escribiendo y a veces no aguanto la carcajada y pienso que el público o los lectores se van a reír igual, cosa que usualmente no sucede. Pero en fin, el humor es un accesorio. No es el meollo, no es la parte importante del texto. La parte importante es ese reflejo de la realidad, esa descripción de los personajes, ese mostrar la vida, que puede ser en drama o en humor, pero siempre se está mostrando la vida. Nada más, gracias. Gracias, Guillermo. Pues creo que coincidimos contigo. El humor más fino tal vez es el que se usa como recurso, sí, pero no depende nada más, ¿qué será? De un sobresalto en el lenguaje, como un insulto, una grosería, sino que nos vaya llevando a una situación que a lo mejor pues deshace un enredo, o caricaturiza algo, en fin. Sí, que el lector no se acabe de dar cuenta si es chiste o no. El lector tiene que dudar un poquito. ¿Esto es un chiste o no es un chiste? Claro, yeah. No debe ser directo. Bueno, gracias, Guillermo. Y pues nos queda muy poco tiempo y lamento tener que preguntarle esto a José. Le voy a pedir, esto sí es un atrevimiento, que nos diga algo de Amanecer. Él, en la mayoría de los relatos, pues conocemos su obra, porque pues, estamos desde luego en el mismo taller, y siempre trata situaciones de pareja, pero en Amanecer aparece una figura que acá creo que es importante, ¿no? La figura del hijo, del padre, o de la hija, la madre. Entonces, este parentesco, ¿qué nos puede decir en muy pocas palabras, José, de este cuento, que es el más breve de Líneas Urbanas? Se titula Amanecer. Por favor, José. Sí, voy a ser breve mi respuesta. El libro Líneas Urbanas contiene 2 cuentos, el que le da nombre a toda la plaqueta, Líneas Urbanas y Amanecer. Yo siento que en este cuento está presente la nostalgia. Curiosamente, la nostalgia es un viaje al pasado, metafóricamente. Entonces, así como existe la dualidad vida, muerte, bien con mal, creo que en el Amanecer está presente la dualidad nostalgia con esperanza, porque el final que tiene el cuento, cuando el adulto mayor se acuesta a dormir y con el nacimiento de su nieta, ahí está la esperanza. Entonces yo creo que ese es brevemente el mensaje del cuento, la dualidad entre nostalgia con esperanza. Y otra diferencia que tiene Líneas Urbanas con Amanecer, mientras Líneas Urbanas traté de plasmar una historia cosmopolita a través de los viajes de Iván, en Amanecer será una historia familiar entre Tomás con su esposa Claudia, el pequeño Juan, el hijo de ambos, la recién nacida, la bebita que nace, y el protagonista, el abuelo, que siempre tiene remembranzas de la que en vida fue su esposa. Pero en resumen es esa, la dualidad nostalgia con esperanza. Y eso sería Gracias, la respuesta. Gracias, José. Bueno, y pues la verdad, pues nos queda muy poco tiempo, pero yo estoy disfrutando todavía las palabras de Mar Gómez, de José Rangel, de Joaquín Filio, de Guillermo Hinojosa, son compañeros del taller. Y durante estos minutos que estuvimos platicando, estuve recordando una novela de muchas páginas de Ciro Alegría. A lo mejor no consideran ustedes que es un gran novelista, pero a mí me llamó la atención desde el principio el título, antes de leerla, y se titula El mundo es ancho y ajeno. A lo mejor con esto que hemos platicado de 4 narradores, escritores de Hipogeo Taller de Cuento, podemos notar que el mundo es ancho por diverso, pero seguramente no lo van a tener ustedes como ajeno. El mundo siempre es algo íntimo. Así no nos suceda todo, ni tengamos forma de vivir todo. Muchas gracias
Les esperamos mañana. Mañana tenemos otra ronda de cuatro escritores de Hipogeo a las 6 de la tarde y una tercera a las 7, mañana mismo. Muchas gracias, buenas tardes. Y gracias a la Filey, al maestro Enrique Martín, a Hipólito y todo el equipo que nos facilitan esta comunicación con ustedes. Muchas gracias.